El esqueleto es, hemos dicho que era una estructura que estaba formada por huesos. Entonces, los huesos, hemos visto también que tenían características el esqueleto, y los huesos tenían también características. Hemos hablado de una estructura y también los tipos de huesos que podía haber. Dentro de los tipos de huesos que podía haber, tenemos huesos, por ejemplo, que ocupan el cráneo, que no tienen articulaciones sí o sí, tienen una articulación que se llama sinartrosis, que se une uno con otro, están prácticamente adosados o fusionados un hueso con otro. Si uno trata de ver la diferencia acá, por ejemplo, lo que sería el hueso maxilar con el parietal o el temporal, medio complicado. ¿Por qué? Porque hay un punto, estos puntos que están acá, chicos, que muy agudizada la vista, por supuesto, hay puntitos ahí como estructura de sierra, eso es lo que hace que se una un hueso con otro, que se llaman suturas. Eso se denomina sutura, entonces el punto de unión entre un hueso y otro. Por ejemplo, entre el hueso el occipital y el temporal, por ejemplo. Eso es en cuanto a la estructura. Si uno dice los tipos de huesos, mayormente los huesos del cráneo son huesos de tipo planos. Por ejemplo, acabamos de ver uno que es el occipital. Si queremos ver los huesos de la cara, tenemos los malares. Fíjense, a ver si estoy tocando bien, sí. Los malares, si toco acá, van a ser los huesos propios de la nariz. Esos huesos tienen características más que nada todo menos el que mencioné al final, que los huesos propios que podrían estar dentro de una estructura que se llama huesos cortos. Había tres tipos de huesos. Huesos largos, por ejemplo huesos largos, por ejemplo, el que corresponde al brazo. Hueso plano, por ejemplo, el omóplato. ¿Lo están viendo? Hueso omóplato. Y los huesos cortos, que acá no lo vamos a ver muy bien, pero que son muy chiquitos, que son los huesecitos estos que están acá, que forman parte del carpo o muñeca. Donde yo pongo el dedo, ahí está el carpo o muñeca, ¿sí? Entonces hay una serie de huesos chiquititos que se denominan huesos cortos. Como por ejemplo, los huesos del pie también, que están acá, el tarso, por ejemplo, que se denominan también huesos cortos porque tienen la característica de que todos tienen más o menos las dimensiones parecidas. Cuando yo hablo de dimensiones de huesos, estoy hablando de qué cosa. Largo, esto se llama largo, longitud. Estoy hablando del ancho, desde acá hasta acá. ¿Me siguen hasta acá? Sí. El ancho. Y acá, difícil verlo, fíjense, donde yo tomo los dos dedos como pinza, eso se llama espesor. ¿Me siguen hasta acá o no? Sí. Bueno. Entonces, tenemos largo, ancho y espesor. Cuando yo pregunto siempre en los exámenes, en las evaluaciones, yo me refiero a esas tres dimensiones: largo, ancho y espesor. En algunos predominan algunas dimensiones y en otras otras. Por ejemplo, los huesos largos, yo digo que la longitud predomina sobre los demás. Cuando digo huesos largos, yo tengo que estudiar tres estructuras. Una extremidad y otra extremidad. Ya la vamos a ubicar en qué plano. Y el cuerpo. El cuerpo y las extremidades. ¿Sí? Si digo extremidades, me estoy refiriendo a las denominadas epífisis. Si yo lo ubico en un plano, de acuerdo a lo que hemos estudiado de planos y ejes, yo tenía un plano, hablando de eso, que me divide al cuerpo. Vamos a repasar un poquito, en una vista derecha y otra izquierda, una derecha y otra izquierda, al revés, una derecha y otra izquierda,
ese plano se denominaba plano sagital. El plano frontal, que si yo lo pongo al esqueleto de costado, me divide en una porción anterior y una porción posterior. Si yo veo acá este fierrito que sale acá en el medio del cráneo, en el centro del cráneo, puedo imaginarme que pasa o atraviesa una línea imaginaria desde acá hasta ahí, que se denomina eje medio del cuerpo. ¿Sí? Y después me queda una línea imaginaria que queda más o menos en la mitad del esqueleto, que digamos sería aproximadamente ahí donde estoy poniendo el antebrazo, que me divide un plano superior de otro inferior. Entonces, si yo digo superior e inferior, esa es la dificultad que ustedes tienen generalmente cuando van a estudiar. Si yo digo plano superior y yo tomo como reparo este hueso, tengo que decir esta extremidad superior, porque está mirando hacia dónde, hacia arriba, y la otra está mirando hacia abajo, que sería la extremidad inferior, una superior y la otra inferior. Eso ubicando los planos geométricos que venimos estudiando. Puedo decir extremidad axial, que mira que está más cerca a quién, al centro, y la otra que mira está más alejada, que se llama extremidad distal. Cualquier nombre que le pongan ustedes o como lo denominen está bien. Si quieren decir distal, fíjense, distal, porque acabamos de explicarlo en este plano. ¿Me siguen o no? Sí. Si decimos distal, quiere decir que está alejada de quién, del eje medio. Entonces, o quiera, pero por lo menos una que lo diga. Porque a veces se preguntan, ¿qué extremidades tiene, pues, supongamos, el húmero? Y quedan totalmente obnubilados y se terminó el examen en ese momento, porque no se animan y decir no tienen relación. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Relacionar en base a los planos geográficos, a los planos anatómicos que hemos visto, que hemos estudiado, que son los tres que hemos visto. Bueno, una vez que nosotros nos ubicamos en el esqueleto, ya está estudiada la estructura, tiene huesos compactos, huesos esponjosos, no lo vamos a ver acá porque no está. Si tengo la oportunidad voy a tener un hueso por separado, entonces que está medio avejentado el mismo, y ahí a lo mejor se puede determinar la capa compacta que es la que está afuera y la esponjosa que es la que está un poquito interiormente ubicada. Si nosotros vamos a estudiarlo al esqueleto, nosotros tenemos que ver las siguientes estructuras. Primero hablamos de una cabeza, que sería todo esto, lo que yo estoy moviendo. No dije cráneo, dije cabeza. La cabeza, a ver si se mueve aquí. Sí, sí, saluda. Mastica también. Entonces, la cabeza, nosotros la tomamos, esto es una vista lateral, esto sería una vista frontal. La vista lateral, ahí, yo tengo que dividir la cabeza en una parte que es el cráneo, todo esto, y la cara, que sería todo esto. Cuando digo cráneo, tengo una porción, no tengo la reglita acá. El cráneo tiene una porción que es como una circunferencia, fíjense. ¿Me siguen hasta acá o no? Eso se denomina bóveda del cráneo. Se llama bóveda porque es como un lugar cerrado donde guarda importancia desde el punto de vista de la... ¿Dónde fue? Más o menos desde la región frontal hasta esta región donde comienza ya otra estructura, porque si nosotros colocamos el bolígrafo acá, esto ya pasa a tomar el nombre de base del cráneo. Sería todo esto que está acá, que está contenido, y yo no lo puedo sacar porque está bien articulado el cráneo. Entonces todo esto sería la base del cráneo. Cuando se lesionan estas partes, acá hay huesos muy importantes. Si se llegan a lesionar, generalmente son de carácter mortal, por la importancia que tienen todos los órganos que están contenidos en esta bóveda que acabamos de mencionar. Eso por un lado. Ya tengo negro, hermano, no importa. Se ve que tenía acumulado aquí adentro, no se mueve, estaba totalmente inactivo. Entonces, la base del cráneo, más o menos, y la bóveda, que sería lo circular.
Y lo que nos queda es la cara. Todo el resto la cara. Cuando estudiamos, ya que abre la boca, cuando estudiamos aparato digestivo, ustedes tienen que nombrar esta estructura que es la boca, porque siempre se lo olvidan. Entonces el aparato digestivo comienza en la boca. Y dentro de la boca hay elementos, lengua, dientes, arcada dentaria, etcétera, etcétera. Siempre se lo olvidan, por eso les menciono ahora. Ahora, yo para estudiarlo el esqueleto, dijimos, tengo una cabeza, que ya la hemos analizado, sigo, me voy a la parte posterior del esqueleto, y digo, después vamos a hacer la ubicación de los huesos donde están. La parte posterior, hay un elemento fundamental que se denomina columna vertebral, que es la que va a unir. No se mueve mucho, tengo miedo de que produzcamos un accidente bastante fatal. Entonces, no voy a desplazar demasiado. Tenemos la cabeza y la columna vertebral. La cabeza se une, ahí viene la importancia, aparece el término articulaciones. Se une mediante una articulación que une el hueso occipital, que es el que está acá abajo, con la primera vértebra, que es el atlas. No se la ve tampoco porque está bien pegadita al occipital. Entonces esa es la que nos permite hacer los movimientos hacia adelante, hacia los costados, de girar el cuello, etcétera, etcétera. Ese es un tipo de articulación que está acá. Occipito-atrodea. A su vez, la columna estudiada tiene el primer elemento que nosotros justamente íbamos a ver hoy, columna vertebral. Hoy íbamos a ver la semana que viene porque hoy tenían supuestamente caminata. A la columna la veremos la semana que viene, pero me voy adelantando yo. La columna vertebral, lo primero que tengo que hacer yo, chicos, es estudiarla por partes. Yo digo, hay una columna que comienza, que une la cabeza con la primera vértebra, comienza ahí y sigue más o menos hasta acá. No hay mucha diferencia estructuralmente, cosa que en realidad sí ocurre, es decir, hay diferencia entre las vértebras. Las primeras 7 vértebras, primero el elemento óseo que forma la columna vertebral se llama vértebra. La columna vertebral, la primera parte se llama columna cervical. Cervical viene de cervix, significa cuello. Entonces, para que se recuerden el nombre, cómo se denomina la primera parte, se llama columna cervical. Después de la columna cervical continúa inmediatamente una que está comprendida en prácticamente todo el tórax. Fíjense, desde acá hasta la última costilla. Más o menos ahí sería. La columna torácica. Se llama columna dorsal o torácica, donde compromete más o menos, no aproximadamente, sino así es, se les contó, son 12 vértebras las que forman parte de la columna torácica. Y después viene una porción que va hasta un poquito por debajo, por encima de la pelvis, que se llama columna lumbar. Son 5 vértebras, son bastante grandes las lumbares, porque prácticamente ya tienen que soportar todo el peso del tórax, más de la cabeza, de los miembros. Imagínense el peso que tiene que tolerar esto. Son 5 vértebras lumbares. Ahora, de ahí para abajo comienzan las vértebras que están medio fusionadas, quiere decir pegaditas una con otra, y no hay mucha diferencia. Se denominan el sacro por un lado y el coxis por otro lado. El coxis tiene 5 vértebras, 5 o 6, y acá también el sacro 5 o 6. Para que sea más fácil, ponemos 5 y 5. Entonces, esta sería la columna lumbar y sacrocoxigia, una sola parte. Esta es una vista lateral de la columna, ¿sí? Imagínense que todo el tórax no está, y en la pelvis sacamos las 2 alas estas. Fíjense, el primer detalle que tiene ahí la columna a simple vista es que no es rectilínea. ¿Qué quiere decir? Que no es como, supongamos, esto que es recto, ¿verdad? ¿Qué presenta la columna? Presenta curvaturas. Tiene, fíjense ustedes, porque eso es lo que vamos a estudiar la clase que viene.
tiene saliencia hacia adelante, saliencia hacia atrás, eso va a tener un nombrecito, lordosis, sifosis, lordosis, sifosis. ¿Cuántas curvaturas tiene? 1, 2, 3 y 4. Entonces tiene vista lateralmente, ¿cuántas curvaturas tiene? 4. 2 llamadas sifosis y 2 lordosis. Ya vamos a hacer un cuadrito la semana que viene para determinar bien. Ese es el segundo elemento que yo tengo que definir en columna vertebral. Por ejemplo, el tercer elemento que tengo que definir es cómo está constituida la columna. La columna, hemos dicho, está formada por, tomemos esto, fíjense donde pongo el dedo, por una parte anterior y por partes posteriores, fíjense. Yo tomo esto. ¿Me siguen ahí o no? Si quieren acercarse más, chicos, acá o ponerse acá al lado, no tengo ningún problema, ¿no? Hacen acá si lo ven bien. Entonces, yo al final voy a ver si me doy tiempito, una vez que hablo, voy a ver para que ustedes me localicen tal hueso, a ver si más o menos ya estamos en condiciones de manejarlo y ubicarnos en cuanto al esqueleto. Tenemos una parte, le pongo de costadito, una visión lateral, una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior se denomina cuerpo vertebral, fíjense dónde está el cuerpo, ¿sí? Para los chicos que están acá, esto se llama cuerpo vertebral. La parte posterior tiene saliencias, son como